La hija de mi esposa quiso encarcelarme con una falsa orden de abuso, solo porque le negué un viaje de $5,000 y ahora ruega mi ayuda. Desde hace días no consigo pegar ojo ni estar tranquilo en mi propia casa, y todo porque Camila, la hija de mi esposa, tuvo el descaro de inventarse una mentira repugnante con el único propósito de joderme la vida. Simplemente porque no quise darle dinero para un viaje absurdo con sus amigas. Todo empezó hace poco más de una semana, justo cuando ella entró en la sala con una sonrisa manipuladora que ya le conozco bien, sentándose a mi lado mientras yo intentaba descansar después de un día eterno en el trabajo. Y con tono falsamente inocente me soltó que había un viaje increíble a Europa organizado por sus amigas de la universidad, diciéndome que necesitaba $5,000 para cubrir vuelos, hoteles y los típicos gastos exagerados de una niña malcriada que no ha aprendido aún a valorar el esfuerzo ajeno. Obviamente, apenas escuché la cifra me senté en seco, molesto de entrada porque, aunque no me duele el bolsillo para ayudar en cosas útiles, me enfurece la facilidad con que esa muchachita gasta mi dinero como si brotara de un árbol del patio trasero. Respirando profundo para no explotar al instante, le respondí con calma que $5,000 era una cantidad absurda y desproporcionada para un capricho juvenil. Especialmente sabiendo que no sería responsable en administrar tal suma y que seguramente la desperdiciaría en tonterías. Además, le recordé que ya le estábamos pagando la universidad, cubriendo su departamento cerca del campus y que encima tenía una tarjeta adicional en la que se permitía ciertos gastos moderados. Mi argumento fue firme pero razonable, incluso intenté mostrarle que era un asunto de principios, ya que no me parecía justo ni responsable financiarle esos lujos cuando claramente podía aprovechar el dinero en necesidades más importantes o sencillamente aprender a ahorrar. Sin embargo, ella no solo se negó a entender, sino que me acusó en el acto de ser un miserable egoísta que disfrutaba negándole cosas simplemente para hacerla sentir inferior. Lo peor vino después, cuando me miró fijamente con ojos cargados de desprecio y, elevando el tono de voz de manera insolente, me lanzó a la cara que yo no era su padre biológico y que, por lo tanto, no tenía ningún derecho de cuestionar o decidir sobre sus gastos. Como si olvidara convenientemente que llevo 10 largos años sosteniendo sus caprichos y aguantando sus malcriadeces precisamente porque amo a su madre y trataba, hasta ese día, de quererla también como si fuera mi propia hija. En ese instante me mantuve calmado solo por respeto a Ana, mi esposa, quien escuchó desde la cocina toda la discusión y vino rápidamente a intentar calmar los ánimos, pero Camila estaba ya fuera de sí, vociferando que yo siempre buscaba hacerla sentir menos y que, aunque estuviera con su madre, nunca sería parte real de su familia. La discusión terminó abruptamente cuando Camila, con lágrimas de rabia, se encerró en su habitación dando un portazo tan fuerte que hizo temblar toda la casa. Ana me abrazó tratando de disculparse en nombre de su hija. Pero sentí que esa escena había quebrado algo dentro de mí, y una amarga sensación se instaló en mi pecho porque ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que era normal tener que soportar semejantes escenas injustas y agresivas solo porque ella es joven y supuestamente inmadura. La cosa se volvió realmente preocupante 2 días después, cuando en medio de la jornada laboral recibí una llamada urgente de Ana, en pánico total, informándome que la policía estaba en casa buscándome debido a una denuncia formal presentada por Camila en mi contra, acusándome falsamente de abuso físico y emocional continuado. Sentí que mi mundo se tambaleaba por completo al escuchar esas palabras y tuve que dejar inmediatamente todo lo que estaba haciendo para enfrentarme a la situación más humillante e injusta de toda mi vida. Aquella tarde en la estación de policía fue, sin exagerar, la peor experiencia por la que he pasado en mucho tiempo. Me hicieron sentarme en una sala fría mientras revisaban mi expediente, interrogándome durante horas con preguntas incómodas y terriblemente invasivas, cuestionando cada aspecto de mi relación con Camila, como si fuese un criminal y no un hombre que había dedicado años de su vida a mantenerla, protegerla y cuidarla. Gracias al cielo, contaba con pruebas suficientes, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad en la casa que instalé meses atrás justamente por seguridad general, además de testigos cercanos como vecinos y compañeros de trabajo que podían confirmar que siempre he sido una persona pacífica y jamás había mostrado comportamientos violentos contra nadie. Pero
Aunque al final la denuncia se cayó por falta de pruebas y clara inconsistencia en las declaraciones de Camila, el daño ya estaba hecho. Mi reputación estaba manchada. La desconfianza había invadido mi hogar y ya no podía ni mirarla a la cara sin sentir desprecio profundo y rencor hacia esa joven egoísta y manipuladora que tan fácilmente quiso destruir mi vida solo porque le negué un capricho. Ana intentó una y otra vez convencerme de que Camila no entendía el alcance de lo que había hecho, que probablemente solo actuó impulsivamente movida por su frustración, y que teníamos que darle tiempo para recapacitar y pedir perdón, pero ya era demasiado tarde para mí, porque desde esa noche fatídica, la tensión en casa se volvió insoportable, mis noches eternas y el estrés permanente. Incapaz de confiar siquiera en las personas más cercanas a mí, todo porque la hija de la mujer que amo había decidido, sin piedad ni conciencia, poner en riesgo todo lo que durante años construí a su lado. Ahora estoy en una encrucijada terrible, cuestionándome si vale la pena seguir soportando esto, o si debo alejarme definitivamente de la que fue mi familia durante tanto tiempo, porque una cosa sí tengo clara. Mi dignidad vale mucho más que el capricho egoísta y cruel de Camila, y aunque me duela en el alma, quizás sea momento de tomar decisiones difíciles para protegerme de más humillaciones y falsedades que podrían arruinarme para siempre. Actualización 1. Ha pasado exactamente una semana desde aquel humillante incidente en la estación de policía. Y la atmósfera en mi hogar se ha vuelto tan densa y tensa que literalmente me está costando respirar cada vez que atravieso la puerta de entrada, regresando del trabajo a esa casa que solía ser mi refugio, pero que ahora se ha convertido en una especie de campo minado emocional en el que debo medir cada palabra y cada movimiento. Desde aquella tarde infernal, Ana y yo apenas hemos intercambiado palabras significativas, limitándonos a simples conversaciones triviales y llenas de silencios incómodos. Sé que ella intenta mantener una especie de normalidad desesperada, actuando como si nada hubiese pasado. Pero es evidente en sus gestos cansados y en sus ojos apagados que ella también carga un peso terrible al intentar mediar entre Camila y yo, tratando inútilmente de restaurar una paz que probablemente nunca volverá a existir bajo ese techo. Por su parte, Camila se mantiene encerrada la mayor parte del día en su habitación, saliendo solamente cuando es estrictamente necesario. Con una actitud desafiante y orgullosa que me deja claro que no siente ni una pizca de remordimiento o culpa por la atrocidad que cometió contra mí. Como si en su cabeza perturbada y egoísta fuese yo el culpable de toda esta absurda situación. Lo que más me indigna y duele profundamente es que, en lugar de disculparse sinceramente por la gravedad de sus acciones, se limita a lanzarme miradas cargadas de desprecio y arrogancia cada vez que nos cruzamos en los pasillos, dejando patente su determinación por mantenerse firme en sus mentiras. Sin importar que con ello destruya definitivamente cualquier posibilidad de reparar nuestra relación familiar. Siento que su presencia constante en la casa es como un cuchillo afilado que lentamente se clava en mi pecho, recordándome una y otra vez lo fácil que fue para ella tratar de arruinar mi reputación, mi carrera y mi vida entera solo porque le negué una maldita suma de dinero para un viaje que jamás mereció ni necesitó realmente. Hace un par de días, Ana decidió tomar cartas en el asunto e intentó reunirnos a los tres en la sala, pensando ingenuamente que podríamos solucionar el conflicto con una simple charla. Fue una escena surrealista y extremadamente tensa, en la que Ana se esforzó valientemente por moderar y guiar la conversación hacia algún punto de encuentro. Mientras Camila permanecía sentada con los brazos cruzados y la mirada fija en el piso, negándose rotundamente a aceptar cualquier responsabilidad por su denuncia falsa, insistiendo, con una terquedad insoportable, que había actuado correctamente y que su denuncia fue provocada por mi negativa injusta de ayudarla con sus gastos. En ese momento, no pude contener mi ira y le recriminé directamente, diciéndole que ningún capricho justificaba semejante crueldad. Y que lo que había hecho era un delito grave que podría haber terminado con mi vida detrás de las rejas, arruinando completamente mi futuro. Pero Camila, lejos de mostrarse arrepentida, solo me miró desafiante y me respondió con voz fría y sin titubear que ella no tenía culpa de nada, que si yo hubiera sido más generoso y comprensivo desde el principio, nada de esto hubiera ocurrido.
Esas palabras resonaron en mi cabeza con tanta fuerza que sentí náuseas inmediatas de impotencia y rabia, mientras Ana intentaba, desesperada, calmar la situación, pidiéndonos que bajáramos el tono y tratáramos de entendernos mutuamente. Sin embargo, para mí ya era demasiado tarde. Pues cada segundo sentado allí escuchando sus absurdas excusas aumentaba exponencialmente mi desprecio hacia esa joven egoísta que, evidentemente, no mostraba ni el más mínimo indicio de querer cambiar o entender el daño irreparable que me había hecho. La reunión terminó abruptamente cuando Camila se levantó con un gesto de molestia exagerada, exclamando que estaba harta de que nadie en esa casa la comprendiera y que éramos nosotros los verdaderos culpables de todo. Marchándose nuevamente a su habitación con otro portazo violento, dejando a Ana hundida en lágrimas y a mí completamente agotado emocionalmente por aquella discusión infructuosa que solo sirvió para hacer aún más profundo el abismo que ahora separa nuestra familia. Desde ese día, he reflexionado mucho sobre el papel que juega Ana en todo esto, tratando de entender si realmente me apoya o si simplemente está atrapada en medio de su lealtad dividida entre su esposo y su hija. A veces siento que ella trata de estar de mi lado, consolándome con palabras suaves y promesas vagas de que todo eventualmente volverá a la normalidad. Pero luego la veo nuevamente tratando de justificar las acciones de Camila con excusas débiles como que es joven, está confundida, o que no midió las consecuencias de lo que hacía, lo cual solo logra aumentar aún más mi frustración y mi decepción hacia ella. Me duele admitirlo, pero siento que Ana, en su afán de proteger y justificar constantemente a su hija, está también contribuyendo indirectamente a esta situación insoportable en la que ya no sé si puedo seguir viviendo. Pues cada día que pasa siento menos esperanza y más resignación respecto a que esto pueda solucionarse alguna vez. Mi mente ahora mismo está hecha un verdadero caos, llena de dudas sobre si debo seguir luchando para salvar mi matrimonio y tratar de recomponer una familia que Camila parece decidida a destruir con sus mentiras y su actitud insolente, o si debo empezar a considerar seriamente la opción de separarme definitivamente, aunque eso implique dejar atrás a la mujer que amo, pero que claramente no puede o no quiere poner límites firmes a su hija. Nunca pensé verme atrapado en semejante pesadilla familiar, en la que cada día que pasa me aleja más de la persona que solía ser y me hunde lentamente en una amargura que temo pueda acabar conmigo. El único consuelo que encuentro últimamente es el apoyo de algunos amigos cercanos, quienes, al conocer los detalles de lo ocurrido, han mostrado genuina solidaridad conmigo, aconsejándome con firmeza que empiece a considerar mi propio bienestar emocional y que me aleje cuanto antes de un ambiente que claramente ya no me hace ningún bien. Pero aún me aferro, tal vez neciamente, a la idea de que quizás, solo quizás, las cosas puedan cambiar algún día, aunque por ahora parezca una esperanza vacía. Actualización 2. Han pasado ya 2 semanas desde aquella última conversación, que más bien fue una discusión cargada de rencor y reproches inútiles, y aunque pensé que la situación ya no podría empeorar más, debo admitir que una vez más me equivoqué, porque todo esto dio un giro inesperado e incluso más desagradable de lo que podría haber imaginado. Estaba en la oficina, intentando distraerme del caos familiar y enfocándome en algunos proyectos pendientes, cuando sonó mi teléfono y vi en la pantalla el nombre de Ana, que me llamaba insistentemente, con un tono de urgencia que me hizo sentir escalofríos inmediatos. Porque últimamente cada llamada suya parece estar inevitablemente vinculada con alguna desgracia nueva relacionada con Camila y sus absurdas acciones destructivas, y no me equivoqué, porque apenas contesté. Escuché al otro lado del teléfono a mi esposa llorando desesperadamente, diciéndome entre sollozos y palabras casi inentendibles que Camila se había ido repentinamente de casa, dejando únicamente una nota corta y fría en la que nos decía que ya no soportaba más nuestras reglas absurdas y que necesitaba respirar libertad, lejos de nosotros, a quienes calificaba descaradamente de tóxicos y controladores. Dejé inmediatamente el trabajo, cancelando cualquier otra tarea pendiente, para ir rápidamente a casa y encontrarme con una escena que solo podría describir como desgarradora. Ana estaba sentada en el sofá, con la nota de Camila arrugada entre sus dedos temblorosos, llorando como si alguien hubiese muerto, repitiendo una y otra vez que era culpa nuestra por no entender mejor a su hija y por haber provocado su partida. Sinceramente, sentí que algo dentro de mí se quebraba al escucharla culparse.
Injustamente por las acciones egoístas e irresponsables de Camila, que ya no se conformaba solo con arruinarme a mí, sino que ahora también estaba decidida a hacer pedazos el corazón de su propia madre. Me acerqué lentamente, intentando consolarla, abrazándola con la sensación amarga de que mis palabras eran completamente inútiles. Porque Ana parecía estar hundiéndose en una culpa absurda e inmerecida que se repetía como un bucle sin fin. Mientras yo sentía una ira creciente hacia Camila por su cruel capacidad de causar dolor sin la menor consideración hacia nadie que no fuese ella misma. En la nota, Camila aclaraba que se mudaría temporalmente con un amigo del que nunca habíamos escuchado hablar, lo que añadió aún más ansiedad y preocupación al asunto. Pues en realidad no sabíamos absolutamente nada sobre las personas con las que había decidido compartir vivienda. Inmediatamente Ana intentó llamarla una y otra vez, mandándole decenas de mensajes pidiéndole que volviera o que al menos diera señales claras de que estaba a salvo, pero como era de esperar, Camila simplemente ignoró todos nuestros intentos de comunicación, manteniendo su teléfono apagado o simplemente rechazando cualquier llamada que intentábamos hacerle, aumentando así la incertidumbre y desesperación en mi esposa, quien ya había empezado a imaginarse las peores situaciones posibles. Por mi parte, aunque la preocupación también estaba presente, no podía evitar sentir una profunda indignación ante este nuevo acto inmaduro y egoísta de Camila, quien, en su afán desesperado por victimizarse y dramatizar su supuesta falta de libertad, nos dejaba nuevamente sumidos en una situación llena de tensión, culpa y angustia emocional que honestamente no merecíamos. Al día siguiente, tras una noche en vela llena de silencios incómodos, lágrimas de Ana y mis propios pensamientos tortuosos, descubrimos además otro problema significativo: Camila había decidido, sin consultar ni avisar a nadie, abandonar sus estudios universitarios de forma abrupta, dejando pendientes varios pagos importantes de matrícula que obviamente recaerían sobre nosotros. Esto último fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia, porque ya no se trataba solo de sus caprichos emocionales o sus ataques injustificados hacia mí, ahora también se sumaba la irresponsabilidad económica y académica, demostrando un completo desprecio por todos los sacrificios financieros y emocionales que habíamos hecho durante años para brindarle estabilidad y una educación de calidad. Cuando intenté hablar de esto con Ana, tratando de hacerle entender que no podíamos seguir asumiendo constantemente las consecuencias de las malas decisiones de su hija, ella reaccionó de manera visceral, acusándome injustamente de no tener suficiente empatía hacia Camila, diciéndome entre lágrimas que yo era incapaz de comprender el dolor de una madre. Aquella discusión fue extremadamente dolorosa, porque por primera vez sentí que Ana estaba claramente poniéndose del lado de Camila, justificando sus malas decisiones y eximiéndola nuevamente de cualquier responsabilidad. Desde entonces, los días han transcurrido de manera insoportable en casa, con una tensión creciente que parece no tener fin. Ana pasa las horas intentando contactar con Camila, revisando obsesivamente el teléfono esperando alguna señal o mensaje de su hija, mientras que yo me siento cada vez más distante y frustrado, encerrado en una rabia sorda hacia ambas, especialmente hacia Camila, quien logró, con sus acciones irresponsables, generar un abismo aparentemente insalvable entre su madre y yo. He comenzado a sentir que la relación con Ana está llegando peligrosamente a un punto de quiebre, porque aunque sé que sufre inmensamente por lo ocurrido con su hija, no puedo seguir tolerando esta dinámica tóxica en la que constantemente soy tratado como el enemigo o como el insensible que no comprende la supuesta angustia existencial de Camila. Y aunque he intentado varias veces explicarle a Ana que es injusto culparnos por las malas decisiones de una adulta joven, ella parece incapaz de escucharlo, sumergida en una culpa que no le corresponde y que está destruyendo nuestro matrimonio día tras día. Ahora mismo me encuentro en una encrucijada emocional y personal aterradora, considerando seriamente la posibilidad de separarme definitivamente de esta situación familiar que parece consumir toda mi energía y felicidad, aunque la idea me parte el corazón. Sin embargo, cada día estoy más convencido de que quizás alejarme sea la única manera de preservar algo de mi paz mental y de reconstruir una vida lejos de tantas mentiras, dramas absurdos y conflictos constantes provocados por alguien que claramente no muestra ni la más mínima intención de cambiar ni asumir la responsabilidad por sus acciones destructivas.
Siento que lentamente estoy llegando a mi límite, porque todo esto me ha sobrepasado por completo y ya no sé cuánto más pueda resistir antes de perder completamente la cordura. Actualización 3. Han pasado 3 largos y agobiantes meses desde que Camila decidió marcharse abruptamente de casa. Y aunque durante todo este tiempo he tratado desesperadamente de enfocarme únicamente en mi bienestar emocional y en reparar lentamente la relación fracturada con Ana, no puedo negar que la sombra constante de lo que ocurrió continúa persiguiéndome y condicionando cada uno de mis días. Por supuesto, en este tiempo Ana ha vivido en un estado permanente de angustia y remordimiento, culpándose continuamente por la decisión de su hija. Incapaz de aceptar completamente que Camila es una mujer adulta que toma sus propias decisiones y que debe asumir las consecuencias, aunque he tratado de apoyarla en todo lo posible. Consolándola cuando la veo especialmente devastada, no puedo evitar sentir cierta frustración porque, sinceramente, creo que a estas alturas Ana debería entender que la culpa no es nuestra, sino exclusivamente de Camila, cuya actitud egoísta y despreocupada ha puesto todo en riesgo sin importarle el daño emocional que estaba causando. La convivencia entre nosotros se ha vuelto un baile extraño y doloroso, en el que constantemente tratamos de evitar tocar el tema de Camila, fingiendo que su ausencia no está afectándonos de forma profunda y desgarradora. A veces, durante la cena o cuando estamos simplemente sentados frente a la televisión, noto cómo Ana se pierde en pensamientos sombríos, con la mirada triste y fija en ningún lugar específico. Sabiendo perfectamente que está pensando en su hija, cuestionándose una y otra vez. ¿En qué momento las cosas salieron tan mal? Por mi parte, aunque trato de mantenerme firme y no demostrar demasiada vulnerabilidad, la verdad es que el dolor sigue siendo profundo, mezclado con una rabia sorda y constante que no logro superar del todo. Porque cada día recuerdo con claridad cómo Camila casi logra destruir mi vida y cómo, a pesar de ello, fue capaz de huir cobardemente, dejándonos atrás sumergidos en angustias que jamás merecimos. Todo cambió drásticamente una tarde particularmente lluviosa, cuando Ana y yo nos preparábamos para salir a cenar. Intentando romper un poco la monotonía de los últimos meses y buscar un espacio donde pudiéramos desconectar por un momento de todos los conflictos que nos rodean, estábamos ya listos, en la puerta, ajustándonos los abrigos y decidiendo quién conduciría, cuando de repente escuchamos un golpe fuerte y seco en la puerta principal que nos hizo sobresaltarnos a ambos. Mirándonos confundidos, Ana abrió lentamente la puerta, y lo que vi en ese instante hizo que sintiera como si el mundo entero colapsara nuevamente a mi alrededor, porque allí estaba Camila, de pie bajo la lluvia. Completamente empapada y con una expresión de desesperación que nunca antes había visto en ella, en sus manos sostenía 2 maletas desgastadas, y al vernos rompió en llanto inmediatamente, implorando con voz quebrada que la dejáramos entrar porque ya no tenía ningún otro lugar a donde ir. Aquella escena fue tan impactante y dolorosa que durante un instante permanecimos congelados en silencio, sin saber exactamente cómo reaccionar o qué decir, hasta que finalmente Ana reaccionó primero y corrió a abrazarla. Olvidándose en ese momento de todas las heridas y decepciones anteriores, yo permanecí en la puerta, completamente inmóvil, sintiendo cómo la rabia, la indignación y la pena se mezclaban de forma caótica en mi interior. Mi instinto inmediato fue negarme a dejarla entrar, recordando con intensidad cada daño que había causado y cómo casi logra arruinarme la vida. Pero al mismo tiempo no podía ignorar la angustia evidente en el rostro de Ana, quien me miraba con súplica silenciosa, rogándome implícitamente que permitiera a Camila quedarse, aunque fuera temporalmente. Con una tensión extrema y casi insoportable, finalmente accedí a que pasara, aunque establecí de inmediato ciertas condiciones muy claras para evitar que la pesadilla anterior se repitiera. Exigiendo que Camila firmara un documento formal en el que se comprometía explícitamente a jamás intentar nuevamente acusarme de nada y a respetar rigurosamente todas las normas de convivencia bajo nuestro techo. Camila reaccionó inicialmente con indignación ante mi petición, gritando que yo era un monstruo insensible por hacerle firmar algo así después de lo que ella había pasado. Tratando nuevamente de victimizarse y manipular emocionalmente a Ana para ponerla en mi contra, pero esta vez, para mi sorpresa y alivio, Ana intervino con firmeza y le exigió claramente a su hija que aceptara mis condiciones o de lo contrario tendría que buscar otro lugar donde refugiarse, ya que nosotros no podíamos seguir
soportando más dramas y acusaciones falsas. Ver la expresión de shock y profunda humillación en el rostro de Camila cuando su madre tomó claramente partido por mí, marcándole límites por primera vez de manera contundente, fue extrañamente satisfactorio. Aunque admito que también sentí cierta tristeza por haber llegado a este punto tan extremo, finalmente, con lágrimas de rabia e impotencia, Camila aceptó firmar el acuerdo. Entendiendo quizás por primera vez que sus acciones irresponsables y egoístas habían tenido consecuencias muy reales y dolorosas para todos, incluyéndola a ella misma. Desde ese día, la convivencia en casa ha sido extremadamente difícil y cargada de tensión, pues aunque Camila permanece la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, apenas interactuando con nosotros. Su presencia constante es como una sombra pesada que recuerda a cada instante todas las heridas que aún permanecen abiertas. Por otro lado, Ana intenta mantenerse neutral, tratando de equilibrar su amor y preocupación de madre con la clara conciencia de que esta situación es insostenible a largo plazo. Personalmente, aunque intento mantenerme civilizado y distante, debo admitir que cada vez que cruzo la mirada con Camila siento un profundo desprecio, mezclado con la frustración de saber que hemos vuelto a estar atrapados en un círculo vicioso del que parece imposible salir sin más daño emocional. Ahora mismo, me encuentro en una posición extremadamente incómoda y compleja, porque aunque he logrado establecer límites firmes para protegerme, la realidad es que la tranquilidad que buscaba está muy lejos de alcanzarse. Y ya no sé cuánto tiempo podré soportar esta tensión antes de llegar a un punto de ruptura definitivo. Mientras tanto, trato desesperadamente de encontrar equilibrio emocional, resistiendo día a día la presión constante que Camila ejerce sobre nuestra vida familiar. Consciente de que en algún momento tendré que tomar decisiones aún más duras para preservar lo poco que queda de mi estabilidad y felicidad personal. Sabiendo bien que el futuro de nuestra familia depende en gran medida de lo que suceda en los próximos días y semanas. Actualización 4. Ya han pasado 5 meses desde que Camila volvió a casa con las maletas empapadas y el orgullo aparentemente destrozado. Y aunque al principio pensé ingenuamente que su regreso significaría quizás un punto de inflexión o una oportunidad real para enmendar todo el daño que había hecho, la triste realidad es que cada día se vuelve más evidente que su presencia en nuestro hogar está empeorando las cosas mucho más de lo que imaginé en mis peores pesadillas. Durante estos meses, la convivencia se ha convertido en un auténtico infierno cotidiano, lleno de tensión palpable, silencios cargados de resentimiento y un ambiente de constante hostilidad por parte de Camila, quien parece empeñada en castigarme diariamente con su actitud altiva, desafiante y profundamente irrespetuosa. En lugar de mostrar algún signo de madurez o humildad después de los errores cometidos, ella ha decidido redoblar sus ataques indirectos, transformando nuestro hogar en un campo de batalla emocional donde cualquier mínima interacción se siente como un ataque frontal lleno de desprecio y arrogancia, dejándome emocionalmente agotado cada noche cuando intento encontrar descanso en mi propia casa. Camila ha optado por una estrategia de provocación constante, limitando al máximo su interacción conmigo salvo para pedirme dinero o exigir cosas de manera prepotente, utilizando siempre un tono insolente que parece diseñado específicamente para recordarme lo poco que valora todo lo que he hecho por ella a lo largo de estos años. He tomado la firme decisión de no ceder a sus chantajes ni permitirle más caprichos económicos, estableciendo con dureza límites que han generado aún más conflicto. Pues cada negativa mía provoca que se victimice frente a Ana, llorándole y asegurando que soy un hombre insensible que disfruta viéndola sufrir. Por supuesto, mi esposa intenta mantener cierto equilibrio, defendiendo a Camila en ocasiones por pura lástima maternal, pero también poniendo límites cuando percibe claramente que la situación está sobrepasando cualquier límite razonable. Sin embargo, a pesar de estos intentos por mantener cierto orden, Ana se ve cada vez más desgastada emocionalmente por la tensión continua, atrapada entre la culpa irracional por los errores de su hija y su deseo genuino de proteger nuestra relación matrimonial, algo que cada día parece más complicado. Hace apenas unos días ocurrió un episodio especialmente grave que rompió por completo cualquier apariencia de tranquilidad en la que intentábamos vivir. Camila entró abruptamente en la sala mientras yo estaba descansando después del trabajo, plantándose frente a mí con una mirada llena de rencor y comenzó a recriminarme a gritos.
acusándome de ser la causa directa de todas sus frustraciones y fracasos, alegando que debido a mi supuesta falta de apoyo económico no había podido retomar correctamente sus estudios, ni mantener su estilo de vida habitual. En ese instante, sentí una ira contenida que luchaba por salir violentamente, pero hice un esfuerzo monumental por mantenerme en calma, limitándome a responderle con firmeza que era hora de que empezara a asumir las consecuencias de sus propias decisiones y que ya había tenido demasiadas oportunidades que decidió desperdiciar irresponsablemente. La discusión escaló rápidamente cuando Camila, en un arrebato de furia descontrolada, tomó un adorno pesado de la mesa y estuvo a punto de lanzarlo contra el televisor, apenas deteniéndose a tiempo cuando Ana corrió desesperada desde la cocina para contenerla, gritando y suplicándole que se controlara inmediatamente. Ese momento fue profundamente revelador para mí, porque evidenció claramente el grado alarmante de inestabilidad emocional de Camila y lo peligrosa que se estaba volviendo su presencia en casa. Ana intentaba desesperadamente calmarla mientras Camila lloraba histéricamente, afirmando nuevamente que éramos nosotros quienes la estábamos destruyendo emocionalmente, repitiendo su ya cansado discurso victimista. Viendo la escena, me levanté inmediatamente, tomé mis cosas y salí de casa para evitar que la situación se deteriorara aún más. Conduciendo sin rumbo durante horas mientras reflexionaba sobre lo mucho que nuestra vida familiar se había convertido en una pesadilla insostenible debido a las acciones destructivas y egoístas de Camila. Aquella noche, sentado en mi auto en un estacionamiento vacío, pensé profundamente en mi matrimonio, en mi bienestar emocional y en la triste realidad de que, a pesar de mis esfuerzos y paciencia durante tantos años, quizá era hora de admitir que la convivencia con Camila simplemente no era viable bajo ninguna circunstancia, porque claramente no tenía la intención de cambiar ni demostrar un mínimo respeto hacia mí o hacia su madre. Desde entonces, la situación en casa ha permanecido en un estado constante de tensión extrema, con Ana tratando de mediar desesperadamente entre ambos lados sin mucho éxito. Porque Camila sigue negándose a aceptar cualquier responsabilidad por sus actos o a modificar mínimamente su comportamiento destructivo y desafiante. He tomado precauciones adicionales para protegerme, siguiendo los consejos de mi abogado y recopilando cuidadosamente evidencia en forma de mensajes, grabaciones y registros de incidentes. En caso de que Camila vuelva a intentar otra jugada legal en mi contra, no confío absolutamente nada en ella. Y honestamente creo que en cualquier momento podría intentar nuevamente algo similar o incluso peor a lo que ya hizo. Al mismo tiempo, mi relación con Ana se ha visto gravemente afectada, y aunque ella ha tratado sinceramente de apoyarme en ciertos momentos clave, también noto claramente cómo la situación la sobrepasa emocionalmente, dejándola dividida y a veces incapaz de entender que proteger a Camila continuamente solo contribuye a perpetuar esta dinámica insana y destructiva. Actualmente, estoy viviendo en una especie de alerta permanente, consciente de que algo tiene que cambiar pronto o inevitablemente esta situación terminará destruyendo completamente nuestra vida familiar y matrimonial. No estoy dispuesto a seguir soportando más humillaciones, ni a exponerme a nuevas acusaciones falsas, y tengo muy claro que, de continuar así, probablemente tendré que tomar decisiones drásticas e irreversibles para salvaguardar mi estabilidad emocional. Cada día que pasa se siente más urgente la necesidad de recuperar la tranquilidad y dignidad que Camila me ha arrebatado sistemáticamente, y aunque sé que esta batalla emocional será dolorosa y difícil, estoy absolutamente decidido a enfrentar lo que venga con tal de no permitir que la hija de mi esposa siga destrozando impunemente mi vida, mi autoestima y mi paz mental. Actualización final. Han transcurrido 6 largos y tortuosos meses desde que toda esta pesadilla comenzó, medio año desde que mi vida se transformó en un caos absoluto por culpa de la hija de mi esposa, Camila, y sus manipulaciones descaradas. Después de aquel último incidente, estaba completamente preparado para cualquier nueva sorpresa desagradable que ella pudiera lanzarme. Pero debo admitir que incluso yo no esperaba la bajeza absoluta que iba a cometer esta última vez. Lo ocurrido recientemente fue tan grotesco y humillante que por momentos sentí que iba a perder definitivamente la cordura, pero también representó, paradójicamente, el punto definitivo en el que todo explotó. Finalmente mostrando a Ana la verdadera cara de su hija y poniendo fin a este infierno constante en el que nos había sumergido sin misericordia alguna.
Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando noté que Camila actuaba de manera especialmente extraña conmigo. Acercándose en momentos aleatorios del día con una falsa cordialidad que inmediatamente despertó todas mis sospechas, la conocía demasiado bien y era evidente que estaba tramando algo oscuro. Aunque en ese instante no pude imaginar hasta qué punto llegaría en su intento desesperado por volver a dañarme. Pronto noté como siempre que ella se acercaba de manera aparentemente casual, sostenía el celular en posiciones inusuales, como tratando de captar algo específico en cámara, por supuesto. Mi intuición me gritaba a voces que debía tener cuidado, así que reforcé aún más mis propias precauciones, asegurándome siempre de mantener una distancia prudente y actuando con extrema cautela en cada interacción mínima que tuviéramos dentro de la casa. Mis sospechas finalmente se confirmaron una noche, cuando Ana, con un rostro desencajado y lleno de profunda angustia, vino a verme al estudio, sosteniendo en sus manos el celular de Camila y mostrándome un video que había descubierto accidentalmente mientras revisaba algunas fotos. En aquella grabación, claramente se veía cómo Camila intentaba fingir un acoso sexual por mi parte, posicionando estratégicamente la cámara para que pareciera que yo estaba tocándola de forma inapropiada mientras ella fingía incomodidad y miedo. En ese instante, sentí como toda la sangre abandonaba mi rostro, experimentando una mezcla de rabia e incredulidad tan intensa que durante varios segundos permanecí incapaz de reaccionar, completamente paralizado por la magnitud de lo que estaba viendo. Ana comenzó a llorar mientras veía mi expresión de absoluta devastación y en medio de sollozos. Repetía una y otra vez lo profundamente arrepentida que estaba por no haber querido ver antes lo manipuladora y cruel que era Camila. Afortunadamente, aquella grabación no era la única evidencia existente, pues recordé inmediatamente las cámaras de seguridad que había instalado meses atrás precisamente para protegerme de cualquier intento similar. Al mostrarle a Ana las imágenes reales captadas por las cámaras de nuestra casa, quedó absolutamente claro que todo era una puesta en escena absurda por parte de Camila, quien en realidad era quien se acercaba provocativamente hacia mí, intentando forzar una situación comprometedora, que jamás ocurrió realmente. Al ver estas pruebas contundentes, Ana finalmente se derrumbó emocionalmente, aceptando por primera vez en todo este largo proceso que su hija había estado tratando deliberadamente de destruirme a través de mentiras absolutamente grotescas e imperdonables. Verla comprender esto fue un alivio profundo, aunque mezclado con la inevitable tristeza de saber lo doloroso que resultaba para ella enfrentar la realidad sobre Camila, reconociendo que su hija había sido capaz de semejante acto monstruoso. Después de confrontar a Camila con toda la evidencia, ocurrió una escena verdaderamente desgarradora y violenta en la que, lejos de arrepentirse, ella estalló en una furia irracional y descontrolada, acusándonos de arruinarle la vida, gritando histérica que éramos personas horribles e insensibles, negándose categóricamente a admitir ningún error o responsabilidad por sus acciones. Ana, por primera vez en toda nuestra historia familiar, enfrentó a su hija con una autoridad y firmeza sorprendentes, diciéndole claramente que no permitiría que siguiera destruyendo nuestro matrimonio ni arruinando nuestras vidas, dándole un ultimátum definitivo. O se iba inmediatamente de la casa por su propia cuenta o recurriríamos a las autoridades para obligarla legalmente a marcharse. Frente a la determinación absoluta de su madre y a mi postura inquebrantable, Camila decidió irse, no sin antes lanzarnos todo tipo de insultos llenos de rencor, diciendo que algún día nos arrepentiríamos de haberla echado y que jamás nos perdonaría por lo que consideraba una traición absoluta. La tranquilidad que sentí cuando Camila finalmente salió por esa puerta, cargando sus cosas entre gritos y amenazas vacías, fue indescriptible. Sentí que por primera vez en meses podía respirar con cierta paz, sabiendo que su toxicidad ya no sería una amenaza constante en mi hogar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de recibir un mensaje de ella, suplicándome desesperadamente ayuda financiera para cubrir deudas universitarias acumuladas durante los meses que había abandonado irresponsablemente sus estudios. Leer sus palabras implorantes fue profundamente satisfactorio, aunque admito que también sentí cierta tristeza amarga al ver lo bajo que había caído. Le respondí con firmeza y sin rodeos que no recibiría ni un centavo más de mí, recordándole con frialdad que si hubiera actuado con un mínimo de decencia y respeto hacia nosotros,
Probablemente habría encontrado apoyo y comprensión, pero que su crueldad y manipulaciones habían destruido cualquier posibilidad de recibir ayuda nuevamente. Actualmente, Ana y yo estamos tratando lentamente de reconstruir nuestro matrimonio, asistiendo a terapia para sanar todas las heridas profundas que esta situación dejó en ambos, aunque aún queda mucho camino por recorrer. Siento una profunda esperanza y alivio al ver cómo mi esposa ahora entiende plenamente la gravedad de lo que ocurrió. Y está comprometida sinceramente en proteger nuestra relación por encima de cualquier otro conflicto familiar. En cuanto a Camila, sinceramente desconozco qué futuro le espera, y aunque no le deseo mal alguno, sí estoy absolutamente decidido a mantenerla lejos de mi vida. Porque sé que jamás podré confiar nuevamente en ella ni olvidar todo el daño irreparable que intentó causarme con tanta crueldad. Me he prometido a mí mismo que esta experiencia será una lección permanente sobre los límites que jamás volveré a permitir que nadie cruce conmigo. Consciente ahora más que nunca del valor absoluto de mi dignidad y tranquilidad emocional, decidido a protegerlas a cualquier costo, sin importar lo difícil o doloroso que resulte hacerlo.